Bueno, hola, yo les vengo a hablar sobre un libro muy peculiar y a la vez de un autor muy peculiar. Este libro se llama Historias de Cronopio y de Fama, del autor argentino Julio Cortázar. Lo vamos a anotar aquí. Julio Cortázar, nacido en Buenos Aires, Argentina, desde muy pequeño se dedicó a la escritura. Ya él mismo en sus entrevistas decía que se consideraba un monstruo de la literatura, porque él, entre los 9 y los 11 años, a cada niña que le gustaba le hacía muchos poemas. Esto pasó en toda su adolescencia, en donde él escribía y escribía, pero no se sentía digno de publicar algo. Él decía que si alguna vez publicaba algo, tenía que ser algo bueno, algo que fuera de respeto para la literatura. Porque veía que muchos amigos de él que publicaban algo muy apresuradamente, sus textos terminaban en la mano de cualquier editorial y se perdía todo sentido del texto. Al tiempo de salir del colegio, Julio Cortázar se integra a la escuela de preceptores, donde en unos años saca su título de traductor en lengua francesa. Esto, al poco tiempo, le permite trasladarse a Francia como traductor de la UNESCO. Aquí, en este país, reside en París y trabajaría como traductor hasta el día de su jubilación. Esta ciudad, que es muy importante en la obra de Julio Cortázar, que es la ciudad de París, que es donde se ambientan la mayoría de los libros de Julio Cortázar, como su obra más importante, y yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, que es Rayuela. Que en una cita del libro, cuando dice, y era en París donde cantaba maga, pero cantaba mal. Aquí en París incluso surgen los primeros acercamientos a lo que hizo el Cronopio, un personaje de una sección del libro. Ya aquí, después de ya pasar una gran época como traductor, ya en 1962 publica el libro que vamos a hablar ahora, que se llama Historias de Cronopios y de Famas. Esta obra ha sido muy criticada, si no es una de las más criticadas que tiene Julio Cortázar. Esta obra apela al ensayo lírico y al ensayo lírico y al relato breve. Esto se refiere a la extraña forma en que están escritos la mayoría de los textos. Y el relato breve por su corta extensión. Ya la historia de Cronopio y Fama se divide en 4 partes. Tenemos la primera parte, que debe ser una de las más conocidas, yo creo, del libro, que se llama Manual de Instrucciones. Tenemos la siguiente parte, que se llama Ocupaciones Raras. La tercera parte, llamada Material Plástico. Y la más importante, que es Historias de Cronopios y de Famas. Cortázar, al momento de publicar este libro, lo mostró a su editor y solamente tenía esta parte. A lo que el editor le respondió que era muy poco para convertirlo en un libro. Entonces Cortázar toma un montón de textos que tenía, los junta y se los pasa. Y él mismo dice en sus entrevistas que se da cuenta que si al principio no tenían relación, en la manera que lo escribió y en el momento, al juntarlos, era todo un libro. Y que todo tenía relación con todo. Esa es la opinión de Cortázar. Pero hay ciertas discusiones acerca del género
del género en el que debería estar esta obra. Por ejemplo, tenemos a Graciela Coulson, que propone que para leer este libro se tiene que leer desde una mirada poética. Es decir, tomar todos los textos y en conjunto formar una sola línea lírica. Pero en cambio tenemos a Alessani en su obra La ficción de Cortázar, El mundo y la ficción de Cortázar, donde propone que son solamente relatos cortos, son solamente cuentos cortos que no tienen ninguna relación. Entonces tenemos a Coulson que propone leerlo de una forma poética y a Alessani que propone que solamente son cuentos cortos. Luego, para introducirnos más al libro, tenemos a Malva Filler, que dice que este libro está sumergido en el mundo imaginario que propone Cortázar. Que el sentido común que todos tenemos, Cortázar lo elimina y lo reemplaza por su mundo. Por el mundo imaginario. Muy peculiar de Cortázar. Ya. Luego de esto, vamos a hablar un poco de lo que tratan las diferentes partes del libro, como la más importante, por así decirlo. En el manual de instrucciones encontramos diferentes manuales. Por ejemplo, los más extraños son, no extraños, pero divertidos, son manuales de instrucciones para llorar, instrucciones para subir una escalera, instrucciones para matar una hormiga en Roma. Estos son, el llorar, el subir una escalera pueden sonar temas muy cotidianos, por así decirlo. Y lo son, pero Cortázar lo que hace en este libro es mostrarnos cosas tan cotidianas quizás para nosotros, pero él los relata, los escribe de una manera tan extraña que nos produce un sentimiento de extrañeza. Y esto solamente lo hace para que nosotros podamos reflexionar acerca de lo que hacemos. Porque, por ejemplo, en un cuento Cortázar habla de un pelo que se va por la cañería. Y cómo todo el recorrido que hace el pelo. Y eso puede sonar algo muy cotidiano quizás, que puede suceder a menudo, pero no lo pensamos. Entonces Cortázar con esto, con el síntoma de la extrañeza, provoca una reflexión en nosotros. Asimismo, dentro de este libro encontramos un humor el humor peculiar que tiene Cortázar. Un humor muy extraño, que es muy difícil de entender porque es como un humor muy por así decirlo, de erudito, como un humor nerd, por así decirlo, pero casi rozando el humor negro. Así es conocido el humor de Julio Cortázar. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Cefalía, en donde hay un tipo que es condenado, le cortan la cabeza, pero la funeraria estaba cerrada, entonces el tipo sin cabeza tiene que esperar hasta el domingo para que abra la funeraria y puedan enterrarlo. Cosas así, cosas muy jocosas ocurren dentro de lo que es historia de Cronopia y de Fama. Y esto lo vamos a encontrar en malas instrucciones, en ocupaciones raras y material plástico. Pero ya pudiendo pasar como a la parte más importante y conocida, por así decirlo, esta historia de Cronopia y de Fama. Aquí en Historias de Cronopia y Fama vamos a encontrarnos con tres personajes. Tenemos a los
cronopios a los famas y a las pequeñas esperanzas. Estos son los tres personajes que se van a ver envueltos en diferentes historias dentro del libro. Vamos a empezar un poco caracterizando los cronopios, las famas y las esperanzas. En los cronopios vamos a encontrar la actitud del poeta, por así decirlo. Son melancólicos. La verdad son melancólicos, son sufridos, pero esto no quiere decir porque en muchas oportunidades son muy crueles. De hecho, se preocupan solamente por ello. Son muy egocéntricos, por así decirlo. También se creen muy bacán. Para ellos son lo mejor. Y todo, los famas y las esperanzas son lo peor, por así decirlo. Otra cosa, los cronopios le llevan la contraria a los famas. Podríamos decir que le llevan la contraria a todo lo que propongan los famas. Los famas, podemos decir que son los grandes presidentes, los dueños de compañías, y asimismo son muy solidarios. El ser solidario es porque los famas son los presidentes, los dueños de compañía, es solamente por eso. Cosa que los cronopios no, porque solamente al preocuparse de ellos, como de su especie, no podrían preocuparse del mundo. En cambio, la esperanza, como dice su nombre, tienen esperanza, pero no saben en qué. De hecho, el problema que tienen las esperanzas es que son muy influenciables por los cronopios y los famas, según el contexto. Siempre ha surgido la pregunta de ¿qué es un cronopio? Cortázar nos relata en una entrevista que él, en París, mucho antes de publicar este libro, estaba en un concierto. Él se termina el concierto como en los break. Todos salen a tomarse un café y él se queda, porque estaba su artista favorito en el escenario, entonces se queda mirando. Y de repente ve en el cielo que unos globos verdes se le van acercando. Así. Decía que era muy simpático y que su nombre era Cronopio, y que eran unos globos verdes. Entonces Cortázar en el libro lo relata como si fueran unas pelotitas verdes, pero eso no quiere decir que sean unas pelotas que hablan. Los famas sí tienen una forma humana, y así se les ve. En cambio, la esperanza son unas pelotitas verdes unas pelotitas blancas muy sensibles, por así decirlo. Ya haciendo esto del cuadro comparativo, cronopio, fama y esperanza, podemos, a nuestra interpretación, de que las aventuras que le pasan a los cronopios, los famas y la esperanza somos nosotros. Pero aquí volvemos al mismo síntoma de extrañeza. Cortázar nos da pequeñas aventuras que le ocurren a estos personajes para que nosotros nos preguntemos, nos dé el síntoma de extrañeza para acerca de lo cotidiano, reflexionar acerca de eso. Todo esto por los cronopios, fama y la esperanza. ¿Qué más podríamos decir? Estos son los personajes, los más importantes del libro. Sus aventuras siempre son muy extrañas, por ejemplo, como hay cuentos donde van a comprar hilo, cosas así. Entonces, como por así concluir el libro, como principal fundamento encontramos el humor, el síntoma de extrañeza que nos produce una reflexión acerca de nuestras actividades que hacemos diariamente.
Porque sí, es como salir a caminar, pintar, cosas así, son cosas muy cotidianas. Pero de esta manera quizás podemos darle un tono más alegre a la vida, o verla de otra manera.